Bienvenidos a la sesión 2 de la asignatura Introducción a la Arquitectura. Estaremos abordando los siguientes aspectos acerca del libro Así que quieres ser arquitecto, los mitos y realidades que desarrollamos como profesionales, la arquitectura neoclásica como corriente arquitectónica y también asignación de dibujos. Bien, en este particular tendremos la interacción entre estudiantes y profesora para que podamos comunicarnos y también compartir ideas. Así que usted siéntase en la libertad de poderlo hacer. Vamos a ver a continuación. Hay 3 preguntas principales que me gustaría conversar con ustedes. ¿Por qué ser arquitecto? Es esencial que nos preguntemos por qué nosotros como profesionales podemos estar implementando técnicas y conocimientos. Segundo, los campos de desarrollo que tienen los arquitectos. ¿Cómo se pueden desarrollar? ¿Para quiénes va dirigido? ¿Cuál es la especialidad que se va a estar implementando luego o en el camino, el proceso de formación profesional? Y principalmente, ¿cómo nosotros podemos estar guiándonos hacia el desempeño o el ejercicio profesional? El estilo de vida de los arquitectos según sus ingresos es lo que nos cita el libro y que podemos también valorarlo además de interpretarlo. ¿Cuál es el estilo de vida de un arquitecto? ¿Cómo un arquitecto se debe dirigir? ¿Bajo qué contexto? Según el contexto actual de la salud, según las necesidades del usuario, según cómo esté posicionada su conocimiento o su intelectualidad en esta época. Así también, según los mitos y realidades, nosotros podemos ver nuestro entorno, podemos apreciar lo que está surgiendo en los alrededores, cuáles son los tipos de elementos bajo los principios o las condiciones que nos estamos dirigiendo. Si es bajo un tiempo, horarios, cómo un arquitecto debe dirigir su vida, cómo un arquitecto debe distribuir su tiempo, cuáles son los honorarios que un arquitecto debe de aspirar, cuáles son los honorarios que le brinda una condición de la sociedad o una condición actual, según muchos derivados. También las posibilidades que como facilitadores podemos darle, cómo orientamos nosotros nuestra vida, cuál es el modelo de un arquitecto, la congruencia de su mensaje según lo que está transmitiendo a un determinado lugar, a un determinado espacio. Entonces, cómo un arquitecto debe de basar sus principios, sus mitos, realidades, cómo lo puede dirigir, bajo qué contexto, condiciones, diferencias, emociones incluso, podemos nosotros brindarle al cliente, cómo nosotros orientamos, modelamos, englobamos un sinnúmero de variables para poder otorgar un servicio, una condición. Y muchas veces pensamos también hasta en el estatus que un arquitecto debe de tener, según el contexto que nos está describiendo el libro. Así que son algunas de las preguntas que me gustaría que ustedes se hicieran y que compartieran. ¿Cuáles son entonces algunos de los elementos básicos? Preguntémonos, reflexionemos. ¿Qué podemos pensar al respecto? Ok, aquí tenemos algunas intervenciones, tenemos algunas participaciones de sus compañeros, así que usted puede estarlo describiendo también en los comentarios qué le gustaría, qué piensa al respecto. Me gustaría compartirle ahora acerca de la arquitectura neoclásica. Es aquella que es conocida también como neoclasicismo, la cual surge a partir de mediados del siglo XVIII en relación al rococó y es un derivado de las arquitecturas palladianas, las obras del neoclásico, algunas características o referencias arquitectónicas del clasicismo.
Y el neoclásico me gustaría compartirle acerca de su ocupación. ¿Cuál es la diferencia que encontramos entonces entre el clásico y el neoclásico? Cabe mencionar que el neoclásico, neo viene de la palabra nuevo y clásico de formas tradicionales. Así que vamos a tener un nuevo gusto por la simplicidad antigua. ¿Por qué razón? Porque nosotros encontramos a partir de los elementos de gráficos algunos de los principios. Así que usted puede ver referencias según el estilo o las corrientes arquitectónicas que se pueden estudiar de la época. Algunos de ellos, de los ejemplos que podemos ver en las obras que transcurren a lo largo de la historia, pueden estar basadas en sus fachadas, la implementación de las nuevas formas, las texturas, los objetos, las columnas, los frontones. Las fachadas sencillamente o las caras de un edificio son aquellos que van a denotar o van a representar una determinada corriente arquitectónica. El diseño de los principales edificios de un estado o ciudad son generalmente aplicados sobre las catedrales, como algunos de los elementos que podemos mencionar, o si no edificaciones, los edificios públicos, como los palacios, que es de donde surge también este tipo de corriente arquitectónica, que es de las épocas antiguas. Estamos hablando que muchas de ellas se encuentran implementadas desde el reinado o los palacios, o digamos que de las personas que tenían muchas fortalezas económicas, personas que eran empoderadas financieramente hablando, o la realeza misma. Entonces, vemos implementado que en estos tipos de lugares estaba aplicada la arquitectura neoclásica. Para poder surgir en este tiempo, o cómo lo podemos nosotros apreciar, a través de qué elementos. Primero que nada, la forma geométrica, podría ser la forma de la planta, cómo estaba diseñada, si era regular, qué distribución tenía, cómo era la configuración del espacio. También cómo las esculturas, el arte, bajo relieve, cómo todos estos elementos podrían describir a la arquitectura. Los edificios mismos, los detalles griegos, hablando de los órdenes clásicos. En las columnas, por ejemplo, en los capiteles sobre los capiteles se veía la diferencia de corrientes arquitectónicas. Por ejemplo, el jónico, el dórico, como algunos órdenes clásicos que se retoman en esta nueva época. La gran diferencia es que los materiales nos pueden dar mayores posibilidades para poderlo visualizar, para poder identificarlo. Entonces, todo es un conjunto de formas, de materiales, de elementos escultóricos, elementos arquitectónicos que tienen una influencia a partir de las necesidades que tienen notablemente en los edificios. Así que algunos de ellos los podemos reconocer en nuestra capital, en las diferentes ciudades de nuestro país. Y es importante de que involucremos las necesidades que tienen todos estos elementos, involucremos las necesidades que surgen a partir de la historia arquitectónica, el neoclasicismo, y cómo se va involucrando en un suceso de cronología de tiempo, a partir de qué época surgió y cómo florece desde el siglo XVIII y cómo busca poder implementarse, cómo se extiende en el tiempo. Es por esa razón de que nosotros necesitamos estar compartiendo por este medio. Ok, aquí están surgiendo algunas preguntas de sus compañeros y ellos tienen la inquietud de que cómo nosotros a partir de los rasgos podemos identificar los órdenes clásicos, cómo y qué tipo de características tienen. Entonces les compartía que ellos la arquitectura neoclásica hereda rasgos clasicistas,
rasgos que están cubiertos sobre los ejemplos de las edificaciones públicas o las edificaciones populares. Los capiteles en esta época de las columnas son un determinante para poder apreciar la diferencia de las arquitecturas, en cómo están compuestas las columnas, en un capitel, un entablamento, un basamento, el fuste, entre otros elementos que contiene la columna. Y una de las formas o los métodos básicos para poderlo representar o interpretar es a través de la fachada principal, los frontones, las formas lineales, los elementos en conjunto que se pueden encontrar. Además, también tenemos los patios interiores como un descriptivo de estos espacios o estos lugares que están englobados a una funcionalidad específica, y como nosotros a través de los vanos, los nichos o algunos lugares, superficies internas de los edificios, podemos nosotros apreciar un conjunto de formas también. Es necesario de que consideremos que en la historia de la arquitectura vamos a encontrar muchas influencias, notables características, y que posiblemente nos incluyan aspectos principales, como por ejemplo, algunos de ellos pueden ser ejemplos representativos, bancos, lugares de servicios públicos, entre otros, que conjuguen a toda una edificación neoclásica, las cuales pueden otorgar un significado y una tendencia específica en el tiempo. Ahora, la gran diferencia con todos estos lugares es que encontramos edificios, encontramos simplicidad, encontramos un estatus social, económico. En todo este conocimiento histórico podemos ver reflejado una consciente arqueología del tiempo, la cual florece a partir de diferentes épocas. Y es interesante que lo podamos evaluar, que podamos ver el surgimiento de todas las posibilidades que nosotros como diseñadores, como arquitectos, como conocedores simplemente de toda esta descripción gráfica o ilustrativa que la historia nos proporciona, como a partir de un estilo, de una corriente, nosotros podemos derivar muchos otros rasgos clasicistas o neoclasicistas, sabiendo de que hay una nueva implementación. Y se llama también al neoclasicismo como un factor fundamental en el cual surgen determinantes según los contextos, revoluciones que se dan en la época, también las diferentes ilustraciones, el ritmo de vida de las personas. Todo es una propiciación de un adelanto tecnológico constructivo en el cual se emplean diferentes elementos, y sobre todo las artes nos van a determinar los adornos, elementos y las impresiones gráficas, perfectas, imperfectas. Todo esto es parte de un conjunto de elementos. Así que la concepción en la que nosotros podamos surgir como diseñadores de una época global, de un contexto que está surgiendo nuevos métodos, nuevas técnicas, y sobre todo hay una repetición de elementos arquitectónicos, surgen conceptos de funcionamiento, de relaciones, en las que se propician los esquemas de una organización espacial y hasta la propia relación entre los espacios, los ambientes, interno, externo, cómo hay una vinculación con cada uno de los surgimientos, las consecuencias críticas de poder evaluar todo un conjunto de formas, las corrientes o las correcciones ópticas
qué es lo que constituye a un edificio, cómo una edificación se puede comunicar con el ser humano, cómo un repertorio de formas arquitectónicas van a delimitar la vida de una persona, un usuario. ¿Cuál es el enfoque que nosotros podemos darle? ¿Cuál es el enfoque que nosotros podemos otorgar a una época clásica y que con sus influencias puede llevarnos a una nueva época, a un neoclasicismo? Así que la creación de jardines también, la creación de jardines y la naturaleza son un medio de comunicación con el ser humano, porque se combina la parte de inclusión del paisaje natural, las edificaciones, las reconstrucciones y las formas o el aprovechamiento de la misma forma natural es la que va a determinar las sensaciones que una persona puede tener. ¿Cuál es la expresión del efecto inspirador? ¿Cuál es el conjunto pintoresco que va a tener un jardín? ¿Cuál es el tipo de edificación que nos va a consumir espacio y también nos va a reformar todos estos elementos? Así que ustedes tienen que evaluar cuál es el origen de estos corrientes arquitectónica, cuál es la crítica ilustrada, qué tipo de arquitectura son con las que nosotros nos vinculamos, que el neoclasicismo se extiende a lo largo de diferentes países a nivel mundial, pero en nuestro país, ¿cómo se origina? A partir de las fases, a partir del estilo, a partir de los materiales, la influencia que tienen en un conjunto de forma, en un conjunto de maneras, métodos, de creencias y también de diseño. Cómo nosotros creamos un edificio a partir de todas las funciones estéticas y prácticas. Así que usted puede analizarlo, usted puede empezar a evaluar cuál es la base que nos va a llevar a un conjunto de métodos, a un conjunto de elementos y sobre todo cómo vamos a nosotros dirigir, históricamente hablando, la búsqueda hacia unas nuevas posibilidades, hacia los rasgos arquitectónicos neoclasicistas. Cómo nosotros podemos basar nuestros conocimientos en los numerosos edificios privados, públicos o de diferentes categorías en los cuales podemos hacer referencia, podemos extendernos y entender de que todo este sinnúmero de formas, conjunto de elementos pueden llevarnos hacia conocimientos prácticos y claves para construir edificios seguros, saludables, pero que sobre todo contenga todo un conjunto de conocimiento. Y ustedes ahora que estamos compartiendo a través de estos medios pueden evaluarlo, pueden hacer un gusto, pueden surgir con un nuevo gusto, pueden continuar la historia consolidando los conocimientos, consolidando de toda la relación que tienen las personas con los espacios. La antigüedad, cómo se expresa principalmente hacia una arquitectura que nosotros vivimos. Y es la vida de que quiere ser arquitecto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros basamos nuestros principios en un estilo de vida? ¿Cómo nosotros podemos implementar en un entorno muchas posibilidades, facilitar la vida a otros? Y muchas veces tenemos que sacrificar distancias para tener comodidad. Muchas veces tenemos que sacrificar recursos económicos para tener en algunas ocasiones un poco más de espacio, un poco más de elementos de confortabilidad que podemos producir. Así que usted puede y tiene las posibilidades a su alcance para expresar nuevas
formas de vivir. Muchas gracias por haberme escuchado. Sí me gustaría conocer tu opinión al respecto de todo lo que estuvimos compartiendo. Hay algunas preguntas que los estudiantes hacían en relación al tema. Algunas de las preguntas estábamos compartiéndolas, pero sí es clave de que usted pueda retomar todos estos elementos para poder proponer la nueva vida, la nueva combinación en la cantidad de proyectos construidos o por construirse. Y me gustaría mencionar solamente de que tenemos en la plataforma algunos elementos de ejercicios, videos complementarios, tienen otros videos que he grabado y también una asignación de dibujar una obra representativa. Entonces, este dibujo de la obra representativa va a estar basada en arquitectura neoclásica. Usted puede ver el video también que le he grabado con algunas características. Se trata de sencillamente dibujar un edificio que tenga o posea las características de la arquitectura neoclásica para que pueda aprender a reconocerlo. Ese es el objetivo principal. Y el conocimiento adquirido es nuestra expresión inspiradora en la arquitectura. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Nos seguimos viendo en otra ocasión.